Ahí estamos. Bueno, David es el otro profe. Chicos, los dos estamos como responsables en la materia. Así que, bueno, ya ahí lo van a ver, en la lista es David Sechi, que lo voy a poner acá como coanfitrión. Hola, 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 hola. Ahí está, ahí está. No se ve, pero está. Ahí está, vamos a ponerlo. Por fin. No sé, estaba hablando y no me escuchaba nadie. Por ahí que estaba silenciado. No, no sé, tenía problemas con el micrófono, no se ve. Bueno. Bueno, David, sí. No sé si Sí, les estaba quería decir escuchando algo. mientras... No, estaba escuchando. Te quería decir de Alvarenque que estaba cargado, Sí, porque lo cargué, después se pero encontró. no. Ok, bueno. Bueno, ya más o menos lo que escuché, Ana, ya están al tanto. Ujú. Así que si quieren, podemos arrancar con ejercitación. Dale, dale. Los parciales sí, me avisaron que van a ser presenciales, así que Sí, tenemos que ver eso, cómo lo vamos a organizar, porque son tantos que no entran en el salón, de ahí que estamos virtual. claro. Y nos quedaría ver si vamos a implementar los parciales similar a las consultas, dividirlos en 2 grupos de 1 hora cada uno. Ellos no sé si saben eso, cómo lo vamos a Sí. implementar. Bueno, la idea de las consultas es tener un día de consulta que va a ser viernes por medio. O sea, este viernes no, el viernes de la semana que viene sí. Al salón lo dividiríamos en 2 grupos. La primera hora iría la mitad de la clase y la segunda hora la otra mitad. ¿Bien? Eso va a ser opcional la consulta, el que quiera ir y el que tenga dudas va y el que no, no. Siempre respetando su grupito de la hora. La primera hora vamos a definir qué grupo puede ir y la segunda hora después vamos a definir qué otro grupo puede ir. Así no se nos enciman todos, porque si no vamos a tener el mismo problema de siempre, que no entran. ¿Eh? ¿Se Y la entendió idea de los eso? parciales sería hacer algo así. Claro, por ahí lo vamos a implementar igual. Entonces, vamos a Porque, tener siempre clases virtuales, ¿sí? Buena. Después, hola a los que van llegando. Bueno, vamos a tener siempre clases virtuales, los miércoles y los viernes. Ahora, viernes por medio, ¿sí? El curso lo vamos a dividir en 2. Uno va a ir de 8 a 9 de la noche y el otro de 9 a 10. Es optativo, ¿sí? O sea, va a ir la persona que necesite hacer alguna consulta al profe de manera presencial. Entonces, nosotros vamos a publicar después los grupos, a quienes les tocaría ir en el horario de 8 a 9 y a quienes les tocaría ir en el horario de 9 a 10. Y esto va a ser una vez cada 15 días. No arrancamos Profe, este viernes, sí. perdón. En el caso que hagamos así, ¿no podría tener en cuenta a los que somos de afuera para ir sería de 8 a 9? Más que nada para estar tranquilos Sí, de no tomar el claro. último colectivo. Por supuesto, al que esté en esa situación me puede mandar un correo a mí, ¿sí? Para no superponernos, no nos manden a los dos profes porque no hace falta, me mandan un correo a mí respecto de qué preferencia tendrían y tratamos de acomodar en función de eso. ¿Sí? Va a ser una vez cada 15 días, lo vamos a publicar en la plataforma, cosa de que quede claro, vamos a poner quién es grupo 1, quién es grupo 2, y qué días son los que hacemos esto presencial. Que ya como les dijimos, es de carácter optativo. El que no tiene consulta, no es necesario que vaya. ¿Sí? Esta es la mejor manera que fuimos encontrando para aprovechar los beneficios de la virtualidad y los de la presencialidad, ¿sí? Pero lo tenemos que hacer en forma escalonada. ¿Alguna duda? No, profe. no, Perfecto. Bueno, fíjense que acá, en lo que tenemos acá como clase 1, bueno, conceptos básicos es lo mismo que habíamos visto
en el cursillo, ¿sí? Teníamos lo de las tablas de verdad, y acá tenemos como una breve descripción. Vamos a ver. Les voy a hacer un pantallazo como para que lo vean. Respecto del curso de nivelación, me sorprendió que estaban muy bien los exámenes que vi. ¿Eran distintos entre sí? Menos 5 eran distintos. Uf. ¿Qué va a ser? Bueno, Eh, son cosas que pasan, todos aprendemos. Es así. Y por eso insisten ahora con exámenes presenciales, porque fue un Claro, desastre la pandemia. claro. Ujú. Profe, una pregunta. Acá, como en las otras materias, 2 exámenes parciales con teoría y práctica para promoción directa de 8 o más. Exacto. Sí, sí. Ujú. Bueno, David, ¿querés que antes de que les demos los ejercicios les hago un repasito de esto como para que Bueno, lo dale. vean? Sí, sí, no hay problema. Bueno, sobre esto vamos a ir medio rapidito porque es algo que ya estuvimos viendo, ¿sí? Ah, ya estamos ahora con los dos profes. Ya estamos con los dos profes. Ah, Sí, ok. sí. Buenísimo. Sí, las consultas presenciales probablemente no vayamos, los dos profes vaya uno y el otro haga soporte desde la parte virtual, después eso lo vemos, ¿sí? Como para tampoco ir aumentando la cantidad de gente si no hace falta. Profe, una consulta. La aprobación es con 6, ¿no? Promoción con 8, No, la aprobación, digo. aprobación con 6. Sí, es con 6. Ah, ok, gracias. Y siempre los exámenes van a tener una parte práctica y una parte teórica. Siempre tiene muchísimo más peso la parte práctica. O sea, a una teoría perfecta con una práctica mal hecha, no alcanza para probar. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta, porque por ahí ustedes van a decir, pero ¿cómo si tengo acá toda la teoría está perfecta? El tema es que la teoría se pueda saber implementar, ¿sí? Entonces lo pasa que al revés? más hacemos hincapié es en la parte práctica. ¿Y si pasa al revés, profe? No promueves, No, o sea, se como prueba que solamente. si práctica lo sé bien y teoría más o menos. Por Si eso es más o menos, regularizarías, pero claro, no, hay que no ver cómo es promovés, más o no te menos. sacás 8 más. Ujú. Profe, y otra consulta. ¿Los viernes de consulta no vamos a tener clases? ¿Solo es para consultas? Solo para consulta, por eso, para no perder, es cada 15 días. Y en realidad no es que pierdan la clase, sino que en vez de 2 horas tienen una. ¿No se entendió? O sea, los Sí, viernes sí, que yo hacemos, entendí, yo entendí. bien, los viernes que hacemos consulta presencial, no hay nada virtual, ¿sí? Es optativo el tema de ir presencial, pero la única diferencia es que en vez de tener las 2 horas de clase, tenemos una sola. Perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces, ya era lo que habíamos hablado bueno, en el cursillo, que en realidad lo que vamos a ver en esta materia es poder responder a problemas, ¿sí? Elaborando un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto de pasos, ¿sí? Que están organizados en una secuencia finita de pasos que nos permiten resolver un problema determinado, ¿sí? Esto, cualquier cosa, ustedes me van deteniendo. Es como hacer un repaso de lo que estuvimos viendo. Vimos que había distintas formas de representar un algoritmo. Antes se usaba lo que era el pseudocódigo, que en realidad era como escribir los pasos del algoritmo todos con palabras, ¿sí? Y el método que nosotros habíamos visto, el diagrama de Chapin, es un método gráfico, donde nosotros vemos las estructuras representándolas a través de distintos dibujos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la estructura de tipo sí, ¿se acuerdan que era tipo un sobrecito? La estructura cíclica for tenía una forma particular también. La lectura y la muestra de información se representaban a través de rectángulos, ¿sí? Y el algoritmo estaba representado en un rectángulo grande, ¿sí? Bueno,
Entonces, nosotros vamos a trabajar este año en el diagrama de Chapin, que es lo que se utiliza ahora habitualmente para representar los algoritmos. Cualquier Profe, cosa, ¿el ustedes me pseudocódigo? frenan. ¿Cómo? ¿Cómo sería el pseudocódigo? El pseudocódigo sería parecido, ¿viste? Cuando estamos en, a ver, sería algo así, espera que me voy a fijar acá. Tipo así, pero no en un lenguaje de programación. A ver si lo veo acá. Ujú. Esto está bien hecho. Espera que me fijo acá donde era mostrar. Sería como algo escrito así. Esto está hecho en un lenguaje, ¿sí? Está transcripto a un lenguaje, pero sería como describir todo el diagrama en vez de con un dibujo, ¿sí? Nosotros acá, por ejemplo, vemos que esto es una estructura de tipo sí, ¿sí? Donde tenemos al lado verdadero, al lado falso. En pseudocódigo sería escribirlo todo más o menos de esta manera. Si A más B, mostrar el mayor, si no, ¿qué pasa? ¿Sí? O sea, sería todo escrito con palabras. ¿Estamos? Sí, sí. Eso ya no se usa más. Casi Ahora lo que se sería sin usar usa... variables. ¿Cómo? Sería como sin usar variables. Todo puesto ahí en el No, momento. Variables seguía sería, usando, digamos. en vez de ver la estructura gráficamente, por ejemplo, que esto es una estructura de tipo if, vos la escribís, ¿sí? Entonces, de este lado pondrías lo que va del lado del verdadero, escribís la palabra, bueno, acá está en inglés, pero sería si Sería no, como sin interfaz, digamos. exacto, sería todo escrito, en vez de verlo gráficamente, vos cada estructura la escribís. ¿Sí? Ok. Después, cuando ustedes pasen al lenguaje de programación, sí lo van a escribir de esta manera, ¿sí? O sea, van a tener una cosa híbrida entre la parte gráfica y la parte que van a tener que escribir. Esto es para la parte de representación del algoritmo. Después, cuando pasamos a escribir a un lenguaje de programación, sí van a tener que escribir. ¿Sí? O sea, esto lo van a tener que escribir, no van a poder programar con dibujos. Esto es solamente la parte previa, la parte de armar el algoritmo. Después eso va a haber que transcribirlo al código. ¿Estamos? Eso sería como hacer un boceto y después lo escribís. Exactamente. Esto es general, independientemente del lenguaje de programación que vos vayas a utilizar. Después lo transcribís al lenguaje que querés. Es como si vos tenés este dibujo, vos lo podrías transcribir, suponete, a idioma italiano, francés, sueco, ¿sí? El lenguaje es el que vos utilizás después y lo escribís. Esta es la parte general de la que partimos para después pasar al lenguaje de programación. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. ¿Claro? Bueno. Ahí seguimos. Bueno, entonces tenemos los métodos gráficos, DFD, que eran unos que se usaban antes, que seguramente ustedes, alguno lo habrá visto, que se representaba a través de rombos, de flechas, de rectángulos, ¿sí? Bueno, y lo que vemos ahora es el diagrama de Chapin, que todo se representa dentro de un gran rectángulo donde tenemos un inicio y tenemos un fin, y dentro, bueno, está el algoritmo en sí. Bueno, el método no gráfico es el que vimos recién, que dijimos, el pseudocódigo. Bueno, esto es una parte más teórica. ¿Se acuerdan que habíamos visto que nosotros vamos a partir siempre de algún problema, de alguien que nos pida algo? Por ejemplo, qué sé yo, que nos contraten para hacer el control de stock de un almacén. Entonces, esto es para ubicar dónde nos situamos, para dónde encontramos los algoritmos dentro de la vida del programador, digamos.
Entonces vamos a tener una investigación preliminar de qué es lo que nos piden, donde nos entrevistamos con la persona que nos pide el sistema, ¿sí? Entonces todo eso se le llama investigación preliminar. Después pasamos a la parte del análisis de sistemas. ¿Se acuerdan que lo hemos visto que no siempre el programador va a ser el que hace el análisis del sistema, de acuerdo a la envergadura del proyecto? A veces en proyectos más chicos les va a tocar a ustedes hacer el análisis del sistema, hacer la entrevista con el cliente, y después pasar a los pasos subsiguientes, y por ahí en proyectos más grandes, la parte de la investigación o del análisis la puede llegar a hacer un analista, o la puede llegar a hacer un ingeniero, ¿sí? O un grupo de personas, todo de acuerdo a qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, después pasamos a la parte del diseño lógico. En la parte del diseño lógico es donde estaríamos en la parte del algoritmo, ¿sí? Donde, de acuerdo al problema que se nos presenta, bueno, tenemos que elaborar una solución a partir de un algoritmo, y después vamos a ver en qué lenguaje de programación lo vamos a implementar. Eso sería la parte del diseño físico del sistema. Esto es una parte teórica que después va a estar más profundizada por ahí en algún apunte. Bueno, la parte del diseño físico es cuando transcribimos ese algoritmo, lo pasamos a un lenguaje de programación. ¿Se acuerdan que habíamos visto que a través del lenguaje de programación, a partir de compiladores o intérpretes, ese lenguaje de programación se traducía al lenguaje máquina, que era el lenguaje que la computadora puede entender? ¿Sí? Esa sería la parte del diseño físico, es propiamente cuando nos ponemos a programar, es la parte posterior a la elaboración del algoritmo. Después tenemos la parte de la prueba, ¿sí? Donde vemos que por ahí, qué sé yo, el cliente nos llama, que el programa se le colgó en determinado momento, o que ingresando determinado dato el resultado que le da es erróneo, ¿sí? Y bueno, y después la implantación y la evaluación, cuando ya está la puesta en marcha. Bueno, esto de los tipos de datos, ¿se acuerdan que habíamos visto? Nosotros tenemos que distinguir que vamos a trabajar con datos que son numéricos, ¿sí? Que pueden ser enteros, o sea que no llevan coma, o datos que son reales. ¿Se acuerdan que fue un tema cuando hablábamos en Structurizar? Porque Structurizar lo que hace es cortar la parte de la coma, ¿sí? Entonces por eso, y que a ustedes les dio un poco de trabajo eso, es que había que poner el punto cero para forzar a que Structurizar trabaje con números con coma, ¿sí? En la parte de algoritmos, nosotros no declaramos variables. ¿Qué es declarar una variable? Es avisarle a la computadora qué tipo de dato es con el que vamos a trabajar. Entonces, vamos a suponer que tenemos una variable factorial, ¿sí? Que es una variable, qué sé yo, de tipo entero. Entonces, cuando yo le aviso a la computadora que voy a trabajar con una variable de tipo entero, guarda un determinado espacio de memoria. Ahora, si yo quiero trabajar con una variable con coma, le va a asignar más espacio en la memoria de acuerdo a la variable que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, pero esto en la parte de algoritmos no se hace. Cuando uno pasa a un lenguaje de programación, uno tiene que declarar el tipo de variable que va a usar, ¿sí? Que creo que hubo alguna preguntita así en el examen. Después tenemos los datos lógicos, que son los de verdadero o falso, ¿sí? Y después tenemos los datos alfanuméricos, que es donde mezclamos letras con números o letras solas, ¿sí? Y símbolos. Esos son los tipos de datos simples. Después vamos a trabajar con arreglos, ¿sí? Que son los de una dimensión y los de 2 dimensiones, que serían las matrices. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya habíamos visto que para trabajar con esos datos nosotros podíamos operar con esos datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podíamos sumar 2 variables, ¿sí? O podíamos comparar a través de los signos mayor, menor, igual, distinto, ¿sí? O los operadores lógicos que habíamos visto con las tablas de verdad, que sabemos que hay más tablas de verdad, pero las principales son AND, OR y NOT.
¿Se acuerdan cómo hacíamos para que el resultado de una conjunción, de un AND de positivo, de verdadero? ¿Cuándo daba Dos verdadero? verdaderos. ¿Cómo? Cuando los dos tenían que coincidir con lo pedido. Exacto, exacto, exacto. 2 o más. Si yo puedo tener puedo concatenar varias veces con la sentencia AND, si todos son verdaderos, el resultado es verdadero. Si alguno es falso, el resultado es falso. Y en OR era al revés. Si hay alguno verdadero, ya el resultado final es verdadero. Da falso si todos son falsos. ¿Sí? Y NOT lo que hacía era negar. Si niego un verdadero, da falso. Si niego un falso, da verdadero. Y esto ya habíamos visto en los ejemplos que estuvimos trabajando, donde lo implementábamos. Por ejemplo, lo implementamos en la parte de la pregunta del if. ¿Se acuerdan? Entonces nosotros ahí podíamos poner, qué sé yo, que el sexo sea femenino y la altura supere el 1,70 m. Entonces, si ambas cosas daban verdadero, se mostraba un mensaje en pantalla, caso contrario, se mostraba otro mensaje. ¿Sí? ¿El not lo vamos a usar seguido? El not es el que menos se usa. Sí, el not es el que menos se usa. ¿Mm? Bueno, acá tenemos las tablitas de verdad. ¿Sí? Conjunción es el AND, disyunción es el OR, es lo que se llama disyunción inclusiva, y la negación. Bien, esto es la parte de los identificadores. ¿Qué es un identificador? Es el nombre que nosotros le damos a una variable, ¿sí? Quiere decir que a un pedacito de memoria nosotros le ponemos un nombre. Para ponerle un nombre a una variable teníamos que respetar ciertas consignas. No podía empezar con un símbolo, ¿sí? Podía contener letras y números, pero siempre empezando con una letra. Hay caracteres que no se pueden usar porque están reservados para otra cosa. Por ejemplo, en una variable yo no puedo poner el signo peso, porque el signo peso se utiliza como un comodín, o sea que es para otra cosa. No le puedo poner a una variable el signo mayor, ¿sí? O sea, tengo que respetar ciertas cosas. Hay unas reglas que tengo que respetar. Después hay palabras que están reservadas. Yo a una variable no le puedo poner el nombre ingresar, porque ingresar es una sentencia que a mí me permite hacer una lectura de un dato, ¿sí? Entonces hay palabras que no puedo utilizar como variables. Bueno, esos son los identificadores, el nombre que nosotros le ponemos a ese pedacito de memoria con el que vamos a trabajar. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros hemos visto que hay datos que en general no hemos trabajado con constantes, hemos trabajado más como variables? Pero ¿se acuerdan que los contadores y los acumuladores, por ejemplo, nosotros los inicializábamos arriba del algoritmo? ¿Qué quiere decir inicializar? Es darle un valor inicial a una variable. La variable a lo largo del algoritmo va a ir cambiando el valor. Por ejemplo, una variable de tipo contador va a ir contando determinados sucesos, entonces va a ir incrementándose, por ejemplo, de 1 en 1. Entonces eso es un valor variable, se va a modificar a lo largo del algoritmo, ¿sí? Arranca con un valor y va a terminar con otro valor. Una constante es sería como, como una variable que tiene valor fijo, es contradictorio, ¿no? Pero es un valor que no cambia. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una variable de tipo, qué sé yo, quiero declarar una constante pi, para que cada vez que quiera referirme a pi, en vez de tener que escribir el 3,14, llame a esa constante. Esa constante la declaro, por ejemplo, arriba del algoritmo, como pi, la declaro en 3,14, y después a lo largo del algoritmo, esa constante no cambia, ¿sí? A diferencia de un contador, de una variable de trabajo, como son las variables en las que nosotros ingresamos datos cuando hacemos una lectura desde el teclado, ¿sí? Entonces la diferencia es que una constante no cambia a lo largo del algoritmo, y la variable justamente va variando, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda?
Sí, profe, profe. ¿cuáles son las de bandera? Ah, las banderas nos dan un poco de trabajo. La variable bandera se las describo, esto hasta que no lo vean en la práctica, no lo van a entender. Por ejemplo, es una variable que arranca con un valor booleano, verdadero o falso, ¿sí? O puede ser en vez de verdadero o falso, 0 o 1, ¿sí? Entonces vamos a suponer que yo arranco con una variable, con una bandera que arranca en falso. Entonces yo digo, bueno, voy a examinar un grupo de 30 alumnos y quiero saber si alguno mide más de 1,85 m, ¿sí? No me interesa cuántos miden más de 1,85 m, me interesa saber solamente si hay alguno que mide más de 1,85 m, ¿sí? Entonces, esa variable arranca con un valor inicial, vamos a suponer que arranca en falso. Yo hago las 30 lecturas de las alturas de los alumnos, ¿sí? Dentro de ese ciclo pregunto si supera el 1,85 m, y si supera el 1,85 m, esa variable pasa a estado verdadero. Y ya no se vuelve a modificar, no vuelve a pasar a falso. Es para saber si algo sucedió, no cuántas veces sucedió, ni cuántos alumnos hay de más de 1,85 m. Es para saber si alguno midió más de 1,85 m. ¿Se entiende? Sí, Sí. Se entiende más o menos. Buenísimo, lo vamos a ver con la práctica, a eso. Profe, Bueno, vos en el sí. examen, cuando preguntaste los tipos de variables, ¿había que poner contadora, acumuladora? ¿O si eran No. simples, complejos? Eso, si era pues, numérico, alfanumérico, porque yo ahí se los aclaré, que a pesar de que en el algoritmo uno no declara la variable, ¿sí? Es importante que vayamos sabiendo qué tipo de variable necesitaríamos cuando lo pasemos a un lenguaje de programación. Entonces uno tiene que decir, bueno, esto lo podría resolver con una variable de tipo numérica, esto lo podría resolver con una variable de tipo booleana, esto lo podría resolver con una variable de tipo alfanumérica, ¿sí? Eso es, las variables se clasifican de acuerdo a dos cosas. De acuerdo al tipo de dato, que son los que vimos nosotros recién como simples y complejos, y dentro de los simples estaban los numéricos, los alfanuméricos y los booleanos, ¿sí? Y después tenemos las variables que las clasificamos de acuerdo al uso que le damos, ¿sí? Entonces acá, esperen que voy a ocultar esto que me molesta para verlo. Bueno, entonces, y tenemos de acuerdo al uso de la variable, son las variables de trabajo. ¿Cuáles son las variables de trabajo? Por ejemplo, si yo digo ingresar num, eso es una variable que es una variable de trabajo, es una variable donde yo voy a ingresar un dato, por ejemplo, ¿sí? Esas variables no se inicializan, ¿estamos? No le tengo que dar un valor inicial, porque si voy a usarlo como una variable donde voy a cargar un dato que leo, ¿sí? Entonces, esa variable, una vez que yo leo el dato, pisa lo que antes tendría ahí. Entonces, por eso no se inicializan. Esas son variables de trabajo, las variables que yo voy a usar, por ejemplo, para, con la sentencia ingresar. Cuando digo ingresar num, ingresar altura, esas serían variables de trabajo. Después tenemos, ¿cómo? En el examen había una de trabajo que era cuando ingresaba el tiempo, ¿verdad? Claro, pero igual en el examen no les pedí de acuerdo al uso. Les pedí de acuerdo al tipo de dato. Bueno, después tenemos los contadores, que los contadores son variables que nosotros inicializamos arriba de todo, de acuerdo a dónde vayamos a querer contar. Por el momento siempre los vamos a inicializar arriba, ¿sí? Donde normalmente arrancan con el valor 0. ¿Y para qué se usan los contadores? Para saber cuántas veces sucedió algo, ¿sí? Entonces normalmente se incrementan de 1 en 1. Después tenemos los acumuladores, ¿sí? Por ejemplo, que nosotros lo podemos usar, a ver, no me acuerdo, ¿se acuerdan que nosotros teníamos que ir acumulando los tiempos, ¿sí? En el examen. Entonces, para acumular los tiempos, ¿qué tenía que utilizar? Una variable de tipo acumulador, que la inicializaba arriba en 0,
y a medida que iba leyendo los tiempos, los iba acumulando para después poder calcular el promedio. ¿Sí? Profe, Sí. después cuando pasamos al lenguaje de programación, ¿por qué hay que decir si son variable o constante? En realidad, lo que vos vas a hacer es, la constante, lo que haces es inicializarla arriba de todo con el valor que vos le querés dar a lo largo de todo el programa. Después, ¿por qué le vas a dar, por qué las vas a declarar? Porque vos ya cuando pasás al lenguaje de programación, tenés que decir qué cantidad de espacio en memoria tiene que guardar la computadora para esa variable, ¿sí? En algoritmo, como no es dependiente del lenguaje de programación que vayas a utilizar, no declaras la variable. Cuando ya pasás al lenguaje de programación, eso después se va a transcribir al lenguaje máquina, entonces con eso le tenés que avisar a la computadora cuánto espacio tiene que reservar para el dato con el que vos vas a trabajar. ¿Se entiende? O sea, acá ustedes no van a declarar variables. Cuando vayan al laboratorio, creo que ustedes ven C++ o C, no me acuerdo, bueno, ahí sí van a tener que declarar y van a decir, por ejemplo, vamos a suponer en respecto Profe, una a... consulta. Sí. ¿Ese espacio o sea, lo hace automáticamente el software o lo tenemos Sí, que...? claro. Vos al declarar la variable ya internamente la computadora Claro. resuelve qué espacio le da. Según qué tipo de variable va a ser más o menos espacio que va a determinar el mismo software. Exactamente. Sí. Bien, entonces por eso ya lo van a ver cuando vean el laboratorio, me parece que lo ven, que ustedes van a tener que decir. Por eso es importante, y era lo que yo les pedía en el examen, que vayan pudiendo identificar qué tipo de dato guardarían en cada variable, ¿sí? Como para que después, cuando tengan que pasar al lenguaje de programación, sepan cómo hacerlo, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, los contadores son variables de tipo entero, porque van contando, por ejemplo, de uno en uno, ¿sí? Después, qué sé yo, una variable donde voy a calcular el promedio, como teníamos el promedio de los tiempos, eso sería una variable de tipo decimal, ¿sí? Porque cuando hacemos la división de los tiempos, dividido la cantidad de lecturas que habíamos tenido, eso nos va a dar un valor con coma. Entonces, de acuerdo al tipo, de acuerdo al valor que yo quiera que vaya a guardar, va a ser el espacio que le voy a asignar en la memoria. ¿Sí? Todo esto que les suena mucho que hay que acordárselo, les va a ir saliendo solos con la práctica. ¿Sí? No se asusten. Bueno. Bueno, esta es la parte de identificadores. A ver. Bueno, lo que habíamos visto eran las estructuras secuenciales, ¿sí? ¿Cuáles eran las estructuras secuenciales? Eran los rectangulitos, ¿sí? Cuando yo tengo una estructura, un algoritmo secuencial, es cuando una instrucción se ejecuta debajo de la otra. Por ejemplo, esperen que me voy a fijar acá. A ver acá. Les voy a mostrar un algoritmo de tipo secuencial, a ver si es este. No, este no. No, estos todos tienen. Bueno, es, por ejemplo, si nosotros tuviéramos así. Esto sería un algoritmo de tipo secuencial, ¿sí? O sea, una instrucción se ejecuta debajo de la otra. ¿Estamos? O sea, son las cajitas, estos rectangulitos. Después tenemos las estructuras de tipo condicional, que son estas, ¿sí? O sea, yo me paro acá, de acuerdo al resultado de esta comparación, o ejecuto de este lado, o se ejecuta de este lado. No se van a dar ambos al mismo tiempo. Esto es una estructura de tipo condicional. De acuerdo a esta condición, el algoritmo pasa por acá o pasa por acá. ¿Sí? Y después tenemos los tipos cíclico, que no sé si hay acá alguno, que eran estos que estaban acá. Cuando nosotros ponemos dentro del algoritmo, por ejemplo, una estructura
Vamos a suponer como si fuera algo así. ¿Sí? Entonces, esto es una estructura de tipo cíclica. ¿Qué quiere decir? Que esta cantidad de sentencias se van a ejecutar cíclicamente una cantidad de veces. ¿Sí? A veces conocemos la cantidad de veces que tengo que... ¿Cómo? La tuve que usar. No te escuché. ¿Otra vez? Bueno, entonces, un ciclo, entonces, digamos, este conjunto de instrucciones se ejecuta una cantidad de veces. Esa cantidad puede... Sí. No, te el trabajo práctico tuvo primero secuencial, después cíclico y después condicional, ¿sería? Claro, sí. Bueno, y a veces la cantidad de iteraciones, las iteraciones son las veces que paso por acá adentro. A veces la cantidad es conocida, ¿sí? Como dijimos que era la cantidad de los tiempos que íbamos a leer en el examen de nivelación, ¿se acuerdan que era una cantidad definida de tiempos que leíamos? Y hay veces que no conocemos la cantidad de veces que vamos a pasar por el ciclo. En ese caso se utiliza otro tipo de estructura que no la vimos en el cursillo de ingreso, que es el bucle de tipo mientras. Ya lo vamos a ver. Bueno. ¿Los estoy agotando? Yo ya estoy un poco agotada de hablar, pero bueno. Bueno. Entonces tenemos, son estas todas las estructuras que vamos a ver. Las secuenciales, que son las cajitas, los rectangulitos, ¿sí? Que van una debajo de la otra. Las condicionales, que de acuerdo a una condición va para un lado o va para el otro. Teníamos las simples, que son las de tipo if, que arroja verdadero o falso, o múltiple, que teníamos más de 2 posibilidades. Ya el resultado no arroja verdadero o falso, sino que comparábamos el valor de una variable con distintas posibles salidas exactas, no podían ser rangos, son las salidas del case, no puedo poner mayor que y menor que. En algunos lenguajes de programación se acepta y en otros no, por eso convenimos en que directamente no se aceptan rangos dentro de la estructura case. Yo tengo que poner valores fijos. Comparo una variable, vamos a suponer, con 5 posibles valores. Entonces voy a tener 5 salidas en la estructura case, pero no arroja resultado verdadero o falso. ¿Sí? La estructura case siempre la puedo reemplazar por if anidados. ¿Qué eran if anidados? A ver si se acuerdan. Cuando ponías muchos if, dependiendo, por ejemplo, si X cosa pasa, después se hace otro if dentro del verdadero o del falso. Era un if dentro de otro if. Un if después del otro. Exactamente, Por chicos, eso. muy bien, muy bien. Me gusta este grupo que participa un montón. Bueno. Este es el ejemplo de los colores, profe, ¿o no? ¿Qué? El ejemplo de los colores que diste, que si Exacto, era azul, sí. era... Tenés era razón. tal, sí. Sí, sí. Bueno. Bueno, y la estructura cíclica, hasta ahora vimos las de tipo para, que es la más fácil. Después se nos complica un poco cuando pasamos a una estructura de tipo mientras. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Y termino. Bueno, entonces, bueno, ustedes vean que yo acá les pongo todos los ejercicios, ¿sí? Pero la idea es que ustedes no los miren, que los tengan ahí como respaldo para después. La idea ahora es que tratemos de resolver los ejercicios solos. Esperen que me quiero fijar. Acá tengo los ejercicios, creo. Como hacíamos en el cursillo, les voy a ir subiendo clase por clase. Entonces el que falta una clase, ya después puede revisar en la plataforma y ve todo lo que vimos en esa clase. Bueno, esto es todo lo que habíamos visto. Hay otros apuntes, fíjense que hay otros apuntes. Bueno, y vamos a hacer... son medio sencillitos para lo que veníamos viendo, pero bueno, no todos estamos en el mismo nivel. Sí, Profe, entonces, una pregunta aparte, perdón. Diga.
nosotros para ponernos la asistencia, ¿la tenemos que seguir autocompletando o ya nos pones vos la asistencia ahora? No, yo no les pongo nunca la asistencia, eso lo hacen ustedes solos. Ah, ok, ok. ¿Sí? Porque yo ponen la de nivelación y ahora no puse todavía la asistencia. Tenés todo el horario de la clase. Ah, genial, genial, cosa. Bueno, y acá está. Por favor. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer... David, no sé si estás de acuerdo, a ver qué le podemos hacer. Acá tenemos estos tres. Sí, pueden hacer alguno de estos. Si, no sé qué nivel dieron en el cursillo. Llegamos hasta pero Ford. podemos arrancar. Por ahí le podemos dar Bueno. algo un poquito más complicado que esto. Si Porque no, esto algo... No sé si hay alguien que no fue al cursillo, es el tema. No, yo creo que ellos todos. Porque Todos éramos fueron. como 100 y algo. Por ahí les podemos dar algo ahora que tenga solo if y después pasamos a alguna estructura cíclica. Yo lo hice el podemos año buscar pasado en al cursillo. ¿Cómo, Fernando? La cartilla. Que yo lo hice el año pasado al cursillo. Si arrancan suave, mejor. Bueno. A ver, estamos acá. Espera, voy a sacar Fíjate que me acá. fijo en la cartilla. ¿Yo dejé de compartir? No, yo estaba viendo recién. Ah, no, está bien, está ahí. Ahí está. Listo, porque ahora les quería poner... bueno, entonces ahora les damos como para que ellos hagan un ratito... Vamos a hacer el 6 de los triángulos, si querés, para determinar si es equilátero, caleno, isósceles. Dale. ¿A dónde lo ven? O si no, en la cartilla. Está en la carpeta de práctica dentro de Moodle. Bueno, fíjense a ver si lo encuentran. Esperen que Tiene una cartilla de ejercicios. esperen que les vuelvo a compartir. Estamos acá en práctica. Nos vamos a guiar mucho con esta cartilla, chicos. ¿Qué ejercicio, David? El 6. El 6. A ver qué... Este lo habíamos hecho en el cursillo, pero está bueno volver a repasar. 6. Si no, pasamos al 7. Yo porque... Bueno, hagamos los dos. Para les damos mantener un... 10 minutitos para que hagan estos dos, ¿les parece? Bueno, Sí, yo profe. asumo que les parece. Chicos, otra cosa. ¿Ustedes tienen la próxima clase a las 8? Sí. Sí. Pero Bueno. hablamos con el profesor para que sea virtual, porque el principio le iba a ser presencial, pero bueno, es medio imposible si tenemos esta clase virtual y después presencial. Lógico. Bueno, entonces, a ver, ¿qué prefieren? ¿Que les demos después un recreíto en el medio o que terminemos 10 minutos antes? Creo que terminar 10 minutos antes va a ser mejor. 10 minutos antes. Más organizado. Totalmente. Ok. 10 minutos antes. Ya, bárbaro. Sí, así hacíamos el año pasado, que nos habían pedido que los liberemos para tener un ratito entre una clase y la otra. Bueno, son las 7 menos 5. 7 y 5, corregimos estos dos. Sería la estructura de 6 y algoritmos 7. secuenciales de decisión y repetición, 6 y 7. 6 y 7. Okay. Profe. Sí. Ahora me voy a cambiar de computadora yo porque recién cuando quise entrar al Zoom al inicio, se me quiso actualizar el sistema operativo y me tuve que unir con otra computadora, pero no tengo el estructural Sí, no tengo problema, yo te vuelvo a admitir. Dale, listo, gracias.
Profe, ¿dónde estaba para ver el 2? ¿Cómo? Para ver el 2. No te entiendo. Para ver Para el... hacer el programa 2. Espérame. No me acuerdo de la consigna. Que tenés que hacer el 6 y el 7. Espera que ahí entro. A ver. ¿Vos lo que querés ver es los ejercicios que tenemos que hacer? Sí, el segundo. El 6 y el 7. Ahí está. Desarrollo un algoritmo. Eso, uno era el del triángulo y otro era el de, creo Gracias. que, ascendente, descendente. Ahí Renzo lo compartió.
¿Cómo vamos? Estoy probando el 1. Yo ya estoy en el haciendo el 7. otro. Va, en el 2 sería. Bueno, ¿ustedes avisan? Dale, profe. Dale, profe. Perfecto. Profe, una consulta. Sí. Los que desaprobaron el examen de nivelación, Sí. ¿vos lo vas a informar ahora cuando usted termine la clase? Sí, no, cuando termine la clase no, había hablado con Georgina y ella me había sugerido, yo trabajo también en el laboratorio allá en la facultad, ella me había sugerido que hiciéramos el recuperatorio en horario de la mañana, o un lunes o viernes a la mañana. El tema es cómo vamos a hacer para ponernos de acuerdo. Ah, claro. A mí Bueno, lo que me parece más posible es que el recuperatorio lo hagamos el viernes que damos presencial. claro, porque por ahí el lunes a la mañana a mí me coincide el trabajo, se me hace No, por imposible. eso, vamos a hacerlo así. El viernes es el viernes 18. Yo ya me lo anoto. Háganse la idea de que van a hacer el recuperatorio ahí, y lo van a hacer sobre papel. Ah, bueno. ¿Sí? Yo después se los voy a publicar, ahora yo me anoto todo. También va a ser un ejercicio, sí, Sí. 1 o 2 ejercicios. Exactamente. Y no es para que se alarmen, si desaprueban, vamos a volver a hacer otro recuperatorio, vamos a buscar la manera, porque en realidad esta es una parte, como les decía la otra vez, es previa. Después los parciales, ahí no hay tutía, digamos, ahí nos tenemos que regir por las normas de la cátedra, pero con lo del curso de nivelación nos podemos adaptar un poco. Bueno, yo esto me lo voy a anotar, así les publico. Bueno, vayan avisando a medida que van terminando.
Profe, una pregunta. ¿Cómo se hace para poner qué es distinto? El igual, pero qué es Es distinto? el signo menor y el mayor. Ajá, menor y mayor. Sí. Confrontados. Exactamente. Profe, ¿yo puedo poner and dentro del if? Ay, perdón. Sí, claro. Nosotros pusimos el signo de admiración y el igual también para... Sí, eso en algunos lenguajes es así. Acá en Structurizr el distinto, salvo que uno lo configure distinto, que creo que se debe poder configurar, es el menor y el mayor. Primero el menor, después el mayor. Configurarlo se pudo utilizar, pero bueno, no sé. Ah, perfecto. Digo, tal vez a alguno le sirva. Acá estoy viendo a Martín. Martín, estás de oyente. Ah, perfecto. Buenísimo. Profe, yo usé el signo de desigual y Structurizr me lo tomó igual. Joya, bárbaro. Bueno, ¿alguien quiere mostrarlo ya? Profe, yo lo mostraría, pero me salta un error en una parte del Java. No sé por qué, la verdad. Si querés lo vemos. Dale, vamos a fijarnos. Vos compartí y lo vemos. Vamos a ver qué tipo de error es. Esto es lo que hice yo. Bueno, ingresar. Medida del lado 1. Bueno, bien, importante que veamos algunas cositas. Que algunos se olvidaron, ¿sí? En el examen de cuando nosotros ponemos ingresar, ponemos la leyenda entre comillas y después va coma y la variable. Algunos se olvidaron de poner esa coma, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Otros pusieron la variable entre comillas. Las variables nunca van entre comillas. Otro dato, bien que no inicializa L1, L2 y L3, o sea, no es necesario, que algunos lo hicieron, inicializaron en 0 las variables de trabajo, ¿sí? No tiene sentido que yo le dé un valor inicial a L1, a L2 y a L3, ¿por qué? Porque cuando yo pongo el ingresar, pisa el valor que yo le hubiera dado al inicializarla, ¿sí? Entonces no tiene sentido darle un valor 0 para que cuando ingrese el dato pise el 0, ¿sí? Entonces las variables de trabajo no se inicializan. Bueno, acá un tema. Está bien la parte de determinar cuáles son los datos de entrada, que son los tres lados. Lo que sí, en el if no se puede plantear así, L1 igual L2 igual L3. ¿Cómo se plantea? Se pone... Porque ahí me sale el error encima. Bueno, hace doble clic ahí, así lo modificamos. Profe, era si L1 es igual a L2 y L2 es igual a L3. Exactamente, bien, Laureano. Claro. Yo también hice eso. ¿Te puedo hacer una pregunta que hiciste anteriormente? Una consulta a lo que dijiste. Sí. ¿Las variables de trabajo no se le dan un valor, dijiste? No. ¿Cómo era que dijiste? No se inicializan, no les doy un valor inicial, porque cuando yo pongo ingresar L1, si antes la inicialicé en 0, en realidad cuando pongo el ingresar, pisa lo que antes tenía. Entonces, en realidad no se inicializa, no le doy un valor inicial, está de más, ¿sí? No va a dar un error, pero está de más. ¿Qué inicializo? Bandera, acumulador y contador. Las variables de trabajo no se inicializan, ¿sí? Estas son variables de trabajo. Fíjate que vos tenés el ingresar adelante. ¿Estamos? Bueno, Claro, L1... y ahí ya estaría entonces. ¿Cómo, Demián? Que ahí estaría bien planteado entonces. O sea, habría que L1 poner... es igual a L2 y L2 es igual a L3. Se muestra el triángulo es equilátero. Del otro es L1 igual a digamos, ahora ya no tenemos error de sintaxis. Vamos a ver que no tengamos error de lógica. Error de sintaxis, ¿cuándo era? Cuando alguna estructura no la reconoce o la escribí mal. Error de lógica es cuando no da error de sintaxis, ¿sí? Pero no da el resultado que debe dar. Vamos a revisar acá. Si L1 es igual a L2, o L1 es igual a L3, o L2 es igual a L3, entonces muestra que es isósceles. Caso contrario, muestra que es escaleno. Ahí está perfecto. Vamos a probarlo por las dudas que nos estemos equivocando en algo.
Bueno, acá en realidad Demián lo planteó así. Podríamos haberlo planteado distinto. Podríamos haber hecho la pregunta que está dentro, haberla hecho afuera, y la que está afuera, haberla hecho adentro. El orden en el que pongamos, no hay problema, digamos. No todos lo vamos a hacer de la misma manera. Eso es lo que les quiero decir. ¿Se entiende? Por ahí, alguien en vez de encararlo por L1 igual a L2 y L2 es igual a L3, lo encara por el lado de los distintos. L1 distinto de L2, L2 distinto de L3 y L3 distinto de L1. Y ¿Se pone el arranca signo distinto? por el lado del escaleno. Bueno, a ver, vamos a probar de las tres maneras. Profe, Sí. perdón que te interrumpa, te pregunto, una duda que tengo. Donde él puso ingresar medida de lado, ¿hace falta a la variable ponerle coma? Porque yo le puse sin coma y me agarró igual. Sí, hace falta ponerle coma. Ok. Sí. Profe, Porque además... Yo te hago otra pregunta, profe. Sí. La L1 y L2 que él puso ahí, ¿sí, ¿va entre paréntesis o o puede ir sin paréntesis? Yo lo puse con paréntesis, por ejemplo. Da lo mismo. En realidad no hace falta. ¿Para qué le vas a poner el paréntesis si no hace falta? Ah, ok, gracias. Profe. Sí. Yo lo planteé como, bueno, yo en realidad en vez de poner L1, L2, L3, puse LA, LB o LC, o sea, el lado A, B y o C. Sí, Y no hay problema. LA igual a LB, and menor más LC. O sea, que sean los dos iguales y que sean diferentes a LC. Tendría que verlo. Y puse OR, LC igual a LA, and menor mayor Sí, LB. la verdad que la forma en la que uno plantea las preguntas puede ser muy diversa. ¿Sí? Tenemos que ver, a ver cómo está bien planteado. Acá fíjate que ¿qué es lo que hace acá Demián? Primero averigua si es equilátero, solamente pregunta si L1 es igual a L2 y L2 es igual a L3. ¿Sí? Y caso contrario, averigua si es isósceles. Podría haber hecho la pregunta distinta. Podría haber preguntado que L1 sea distinto de L2, L2 distinto de L3 y L3 distinto de L1, y sale el lado verdadero por el escaleno y el lado falso por el isósceles. De acuerdo a cómo haga la pregunta. Tendríamos que analizar a ver cómo es lo que hiciste vos. Claro, porque, ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, si no sé, si falta que uno de los lados se comparen, puede haber que hayan dos iguales y uno diferente, y que de igual manera salga por el lado de escaleno solamente porque no se cumplió antes la Te parte entiendo. esa. Hay que ver cómo está planteado. Acá está planteado, de esta forma está planteado bien. Averigua, Claro. digamos, primero si es equilátero, si no, averigua si es isósceles, y en el caso de Descartes, escaleno. Claro. Pero después cualquier cosa lo revisamos. Yo Vamos a probar quería con mandar equilátero. a ver si. Dale, ustedes pueden mandar al chat lo que quieran, ¿sí? Demián, Sí, después no. mándalo porque yo lo subo para que les quede a ustedes todo subido, ¿sí? Bueno, profe, ¿qué te lo mando por dónde? Por el chat del grupo. Ah, bueno. Bueno, a ver, Demián, ahí probalo. ¿Y qué dato le pongo? Probá acá con 3 lados iguales. Vamos a ver si sale por el lado del equilátero. 5. Bueno. Mira. 5. Los 3 iguales dio bien. Bárbaro. Ahora probemos L1 y L3 igual y AC distinto el L2. Poné 5, 3, 5. 5, 3, 5. Bárbaro. ¿Dio bien? Esa es la forma de probarlo. Uno prueba que L1 y L3 sean iguales, después prueba que L2 y L3 sean iguales, así como para ir abarcando todas las posibilidades. Y acá pongo 4 distintos. Exacto. Los 3 distintos, digo. Los 3 distintos. Ahí está. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, este está Profe. perfecto. Así que Demián, pasalo ahí al grupo. Bueno, ahí lo paso, profe. 3 posibilidades. Haciendo el case también estaría bien. No, porque en el case, acordate que yo no puedo poner comparaciones. Tengo que poner valores fijos. Ah, claro. Profe, ¿puedo compartir el mío? Que lo probé. Sí, Carola, espera que saco a... Ahí está. Ahora sí. Sergio, ahora después compartís pantalla vos.
Bueno. ¿Se ve? Sí, ahí estamos. Bárbaro, L1, L2, L3, L1 es igual a L2, L2 es igual a L3, mostrar un triángulo equilátero, L1 es igual a L2, ahí nos está faltando algo, porque decimos que L1 es igual a L2, y L2 es distinto de L3, pero ojo, porque también puede ser isósceles si L1 es igual a L3, y L1 es distinto de L2. Ajá. Entonces, siempre nos conviene hacer la pregunta más fácil. Yo haría ahí, a ver, pondría L1 distinto de L2, L2 distinto de L3 y L3 distinto de L1, y ahí te sale por el lado de escaleno. Y caso contrario es isósceles. Porque el isósceles es el más complicado porque puede ser que L1 y L2 sean iguales, que L2 y L3 sean iguales, o que L1 y L3 sean iguales, y el otro distinto. ¿Sí? Entonces me conviene hacer las preguntas más fáciles. La primera es la más fácil, que es el equilátero. Sí. La segunda pregunta podría ser que L1 sea distinto de L2, y L2 distinto de L3, y L3 distinto de L1. Para L1 distinto de L2. Sí. Ahí. Y L2 distinto de L3, y L3 distinto de L1. ¿Así? Exacto. Y ahí le pones, cambiás la leyenda. Pone, es un triángulo escaleno. Acá. Eso lo moves para la izquierda. Eso, bárbaro. Caso contrario, saca la pregunta del lado del falso, porque no nos queda otra opción. Así que el tercer if, sácalo. Ese borralo. Genial. Y ahí le pones isósceles. Perfecto. Así. Ahí está, ahí te queda. Profe, yo me acuerdo que vos en un ejemplo había puesto, por ejemplo, mostrar es un triángulo y lo había puesto en una variable. Creo que era 0 o una O. ¿Eso lo pongo abajo de ingresar o abajo de mostrar es un triángulo? No me doy cuenta qué es lo que me preguntas. O sea, viste, antes de escribir mostrar es un triángulo equilátero, para escribir menos, puedo poner abajo. Le asignaba a una variable, ponía, ahí adentro ponía O y ponía el valor, por ejemplo, equilátero, escaleno Sí. o isósceles, y abajo ponía un solo mostrar. Sí, eso. Sí. ¿Lo pongo abajo de ingresar o abajo de mostrar? Tendrías que poner la variable, suponete la variable R de resultado, le asignás a la primera opción, le pondrías R igual, le asignás equilátero, entre comillas. Después, si no, escaleno y si no, isósceles. Y abajo pones mostrar, entre comillas, el triángulo es, coma, R. Sí, y eso lo escribo abajo de ingresar L1, L2 o abajo No, de el todo. mostrar va al final de todo, después de que hiciste la comparación. ¿Puedo compartir el mío, profe? Sí, acá, ¿alguna duda? ¿Alguien? No, profe. Ok. Esperen que vamos a sacar a Carola. Chicos, compártanse todo lo que quieran ustedes. Yo no voy a llenar la plataforma de cosas, voy subiendo de a uno, ¿estamos? Demián, vos no lo pasaste todavía, después pasalo. Y Sergio, ahí estamos. ¿Cuál era el enunciado? Profe, discúlpame, ¿pero qué? ¿Le saco captura y lo mando al chat? No, ¿O qué? mandá el NSD. ¿Al grupo de nosotros?
Acá El en el chat de acá, ¿viste? ¿Sabés cómo se hace? Ah, no sabía que se podía compartir el archivo, por eso. Sí, Ah, sí, bueno. sí, sí. El enunciado, bueno, era ingresar 3 números que sean desiguales y después ordenarlos en orden creciente. Y en el caso de que sean iguales, hacer algo. Bueno, Bárbaro. Bueno, a ver, yo acá, aumenta un poquito la... hoy estoy trabada. Que se vea más grande. ¿cómo que que Ahí se vea más? Sí, que se vean más grandecitas las letras. Ah, a ver, es que no. Ahí está. No, ahí va, es. Bueno, Bueno. ingresar 3 números enteros y desiguales, N1, N2 y N3. Perfecto. Sí. Y preguntamos, N1 es igual a N2, o N1 es igual a N3, o N2 es igual a N3, fallido, 2 o más números son iguales. Perfecto. Perfecto. Ajá. Bien. Y acá después, bueno, empecé, bueno, si N1 es mayor a N2 y N1 es mayor a N3, y bueno, entonces ya sé que N1 es el mayor. Exactamente. Comparas N2 con N3. Y bueno, N2 es mayor a N3, sí, bueno, entonces en orden creciente, N3 el menor, N2 el del medio y N1 el mayor. Perfecto. Si ¿El es resto falso. lo entiende? Sí, sí. Sí, Porque profe. está bien Sí, se entiende, se pensado. entiende. Ah, perdón. Él lo que primero hace es, primero comparamos que sean los 3 distintos, ¿sí? Porque si hay alguno igual, no vamos a poder tener un orden decreciente o creciente, ¿sí? Bueno, descartados que son los 3 distintos, o sea, pasamos a la opción de ver cuál es el mayor. Una vez que sacamos, por ejemplo, que N1 es el más grande, comparo cómo son los demás, ¿sí? Entonces, si N2 es más grande que N3, pongo N1, N2, N3, y si no, N1, N3, N2. O al revés, como lo hizo él, que lo hizo en orden creciente. ¿Sí? Caso contrario, salgo por el lado del falso. Vamos a ver qué pasa. Ya sabemos que N1 no es el más grande. Es el menor, sabemos, porque... Pero ahí puede ser que sea el del medio, Ah, el perdón, N1. perdón. Exactamente. Yo también me hice mucho lío ahí. Eso es lo que más me costó Sí, arreglar. porque parece una pavada, pero es largo este ejercicio. Sí, por Entonces, eso. ¿qué Hay podemos que hacer fijarse. ahí? Plantearlo Y del hay que mismo modo. Sacar el Sí, más hay grande que... de los otros. Sí, sí. Pero es que me di cuenta de algo, porque acá es AND, entonces puede ser que No, N1 hasta ahí sea está más... perfecto. Hasta ahí está perfecto. Bueno. Ahora, la vamos del lado del falso. Ahí vamos a ver si N2 es el más grande. Plantéalo Sí. del mismo modo. Sí, perdón. A ver. Entonces le pongo... No, and. Perdón, sí. AND N2. Exacto. Entonces ahí sabes que N2 es el más grande. Sí. ¿Y qué tenés que hacer ahora? Comparar N1 con N3. Sí, N1 con N3, sí. Y se hace como hacíamos acá. A ver. Exacto, hacelo ahí. Bueno, esto... a ver. Bien, ahí el if. Acá está el if. Entonces ahora comparás N1 con N3. Sí. A ver. A ver, entonces en este caso, bueno, tengo que poner... En ese caso sería, ¿qué lo estás haciendo? En orden creciente. Sí, por eso. No va para copiar y pegar, sino... Entonces sería N3, N1, N2. Sí, N3, N1, N2. Ahí está. Exacto. Y a Caso ver, contrario. N1, N3. N2. N2. Exacto. Ahí está. Y bueno, y en el caso, bueno. Sí, uno Bueno, y cuando acá ya se le tengo que... empieza a hacer largo, ya a mí ya me duele la cabeza. Sí, Bueno. por eso. Acá sí tengo seguro que esto está mal. Así que me parece que hay que hacer de vuelta con el N3, ¿no? Hay que... Exactamente.
N3. ¿Vieron que parece una pavada? Y miren todo lo que es un if adentro de otro if, adentro de otro if. No quiere decir que esta sea la única manera ni la mejor, ¿eh? No te hace falta hacerlo de N3 porque ya sabe que es el mayor. Sí, por Entonces nos eso. queda la otra comparación. Sí, Nos por queda eso. saber cómo es N1 Sí. respecto de N2. Bien, el que dijo eso. Que no vi. Sí, por eso me había dado cuenta de eso también. Bien, bien, A ver. pero Sí, sí, sí. A ver. Perdón. A ver. ya sabemos que N3 es el más grande, entonces comparamos N1 con N2. ¿Está bien? Sí, sí, sí. A ver. No pusiste listo. Para, es que puse mal el gozo. Sí, sí, sí. A ver. No, porque ya está. Otro en orden creciente. Bueno. Entonces en este caso está el N3. N1 sobre acá, pero sí que era así. N2 y N1. Sí. Sí, está Profe, bien le hago así. una consulta. A Sí, ver. Alexis. Vamos a probar entonces. ¿Cómo hago? Porque para abrir, por ejemplo, de los ejercicios que están 1, 2, acá 3. resueltos, Sí, directamente está que me lo haga bien. con Structorizer. Te vas. Porque Ahora te muestro. Ahora te comparto y te muestro. 1, 3, 2. Sí, está bien. 3, 2, 1. Muy bien. Sí. Ahora ver. pone dos iguales, a ver. Bueno. Y para que me falta probar 2, 3, 1. Buenísimo. Sí, me dio todo, así que parece que está andando bien. Sí. Bueno, Sergio, compartilo. Bueno, para compartir la Si pantalla. al resto no les salió, no se preocupen. No es precisamente uno fácil este, ¿eh? A ver, ahí lo estoy pasando. Yo me reperdí. No, pasa. Yo siempre les digo, para que ustedes lo puedan entender en un algoritmo, ustedes lo tienen que poder resolver sin el algoritmo. Si ustedes les dan 3 números, ¿cómo hacen para saber ordenarlos? ¿Sí? Entonces, eso es la lógica que le tenemos que pasar al algoritmo, ver cómo hacemos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber el orden de 3 números dados? Primero verificamos que sean distintos, entonces que el primer número sea distinto del segundo y el segundo distinto del tercero, y el tercero distinto del primero. Una vez que sabemos que los números son distintos, ¿qué comparaciones hago? Y así llegamos a este algoritmo que hizo Sergio. Sergio, ¿vos sabías algo de algoritmos ya o no? Creo que habíamos dado un poquito en secundaria, pero no, más o menos que estuve practicando para el coso, para la nivelación, me acuerdo. Así Muy que bien. estaba un poco preocupado por eso. Buenísimo. Buenísimo. Profe, entonces es conveniente saber primero si son diferentes. Sí, siempre buscamos la opción más fácil. Entonces, lo más fácil es comparar que son todos distintos, listo. Si son distintos, ya, chau, lo fleto. Le digo que que primero lo que verifico es que sean iguales. Si hay alguno iguales, listo. Ahí aviso que son iguales y que no puedo comparar. Una vez que me aseguré que son distintos, ahí empiezo a comparar. Está bueno lo que hace, lo que hizo Sergio. Primero averigua cuál es el más grande. Una vez que tiene el más grande, compara los dos que le quedan. Y siempre usó esa lógica. ¿Sí? Saca primero el más grande y después compara los otros dos. Sergio, compartiste el back. Ah, está bien. El back no es el que tiene que ser el NCD, que lo compartiste arriba. Sí, por eso. Es lo que no, es que me estaba fijando porque no sé si el que compartí estaba guardado. Buenísimo. Me parece que era el viejo, por eso. Perdón. Bárbaro. A ver. Renzo también compartió clasificación de triángulos, así yo todo esto lo subo. Acá está. Este era. Perdón. El último que mandé esto. A ver, ¿puedo borrar estos últimos dos? No. No importa, no pasa nada. Sí. Bueno, a ver.
Esperen. A ver, acá. ¿Qué me queda? Esperen que... Vamos a ver. Estoy mirando acá. Bueno, esto ahora los voy a guardar para que ustedes lo tengan también. Y vamos a ver de la práctica acá. Esperen que... Ah, no tengo acá la cartilla. A ver si la había guardado acá. No. Esperen que estoy buscando la cartilla para ver qué otro les vamos a dar ahora. Tengo tantas cosas metidas acá adentro. Esperen que voy a buscar acá, si busco la ¿Está la cartilla? Eso, David, la cartilla. Espera que dejo de... La tengo yo. Le Dale. tiramos otro ejercicio. Eso, yo ahora les subo estos dos. Tenemos 15 minutitos hasta que termine la clase. Sí. Bueno, vamos a seguir con, si quieren, con la parte del condicional. Ya que les costó un poquito ese, podemos hacer el 8 y el 9. Perfecto. Profe, ¿cómo hacía para subir algo al chat? Te vas, fíjate que tenés la hojita con la puntita doblada en el chat. Y ahí te dice de dónde querés subir, de Dropbox, OneDrive, qué sé yo, su ordenador. Ahí es lo que tenés que hacer. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, sí, yo ahora subo los dos que me pasaron. Y entonces, lo que dijo David, hacemos 8 y 9. ¿Estamos? ¿Puede pasar al chat, profe, eso? 8 y 9. Sí, profe. El 8 y el 9 sí. Lo tienen igual ustedes ahí en... Sí. Fíjense Profe, que todos tienen la cartilla. Ahí pasé uno que quiero ver eso, que no me funciona la condición de cuando es isósceles. Dale. Isósceles. A ver, te lo reviso si querés o haces vos, Ana, no sé cómo vos quieras. Ah, dale, David, yo mientras les subo los ejercicios para no olvidarme. A ver. Esperá que les paso ahí, abro la cartilla. ¿En NCD dijiste, Ana, o en back? Sí. No, el back no. No. Bueno, y el 8 y el 9 están acá. Esperen. Bueno, ahí fíjate que en el segundo condicional pusiste un símbolo más menos. Ahí tenés el error. ¿Eso no es el diferente? No. Ah, ¿cuál es el diferente? El menor y el mayor, no el más y el menos. Ah, menor y mayor. Igualmente habría que ver si planteando qué son esas diferencias se sigue verificando y funcionando correctamente. Pero si vos querías implementar el distinto es el menor y el mayor. ¿El distinto también se puede hacer con el signo de exclamación y el igual? Sí, ahí yo les marqué por chat que son las tres válidas, porque estamos en bueno. algoritmia. Si no estuviéramos en algoritmia, van a tener que respetar la simbología del lenguaje que estén usando. Claro. Ahí tampoco me deja. A ver. Bueno, ahí les pasé al chat los que hay que hacer. ¿Lo hacemos ahora, profe, el 8 y el 9? Sí, vamos a ver qué sí. llegamos a ver en 10 minutitos que nos quedan, ¿sí? Bueno, ¿arreglaste el símbolo? Sí. Bien, bueno, ahora fíjate que vos estás planteando ahí que LA sea igual a LB y LB distinto de LC. En ese caso sería isósceles, pero no podés determinar qué es escaleno, porque podría suceder que
LB sea igual a LC y lo que sean distintos sea LA y LB. Claro, sí, sí. O sea, ¿Eh? yo ahí, eso lo había planteado antes, pero como no me funcionaba, quería ver de dónde estaba el error al momento de armar la Listo. lógica. Ahora ahí estoy poniendo las variables que faltan. Bueno, fíjense, nosotros primero lo que vamos a evaluar es si el algoritmo resuelve, o sea, el enunciado que les planteamos. Bien, esa es la primera instancia para ver si el algoritmo funciona o no. Y en segunda instancia lo que analizamos es la eficiencia del algoritmo. Qué tan bueno es, digamos. Para evaluar eso, lo que se trata de tratar, o sea, uy, estoy retrabado. Lo que uno Bienvenido al trata club, de me trabé ver, todo el rato. lo que uno trata de ver es qué cantidad de variables, o sea, qué cantidad de memoria está usando y qué cantidad de estructuras usa. Si yo utilizo pocas variables y pocas estructuras, el algoritmo se vuelve más eficiente, ¿bien? Porque estoy requiriendo menos memoria y menos tiempo de procesamiento. Entonces, si yo logro eso, esa eficiencia, que sí voy a tener un mejor algoritmo, llevado al extremo de un sistema operativo, vamos a suponer Windows. ¿Por qué a Windows le dicen que es tan pesado, que es lento, que te arruina la máquina y por qué Linux no? Bueno, hay un montón de cosas atrás. ¿Bien? Por ahí Windows se ve lindo, pero en lo que es eficiencia no es bueno. Entonces, llevado a una expresión mucho más chiquita, si nosotros analizamos nuestros algoritmos que estamos desarrollando, lo que se busca es eso, hacerlos no lindos, sino eficientes. Después la carita que le vamos a poner al algoritmo cuando esté corriendo el programa, bueno, eso se lo dejamos al diseñador. Pero esos serían los pasos que vamos a evaluar. Primero, si responde al enunciado y después, qué tan bien responde. ¿Mm? Ahí lo puedo ver, profe, el nuevo. Ah, ¿subiste? Sí, al chat. Ahí por lo menos probándolo, siempre que hayan dos iguales isósceles y siempre que no haya ninguno igual escaleno. Y Sí, espérate que es back el que subiste y tengo que cambiar la extensión. A ver. Claro, ves que vos acá planteás un condicional con un montón de condiciones. ¿Eh? Se te volvería mucho más sencillo si los plantearías de otra manera. ¿Eh? Pero cumple con el objetivo. me pide Java 8 y el que yo tengo es que usa Java 11. Entonces cuando yo abro mis cosas las puedo abrir, pero no puedo abrir el de otros porque se me abre con, no sé, porque con otro Structurizr. Y por más que ponga abrir con el Structurizr que tengo yo, me tira error igual. Por ahí la versión. Yo acá tengo la 3.31. Y hasta ahora me los está abriendo bien. Yo descargué la de la página que habían usado, el que estaba abajo del Java, el que usaba el Java Web, el que es con Windows y Linux. Pero no hizo el nombre de versión. Arriba de todo. Fíjate cuando vos lo abrías a tu Structurizr, arriba de todo, dice Structurizr y la versión. Sí, .32. Claro, es más nuevo. Por eso no te deja abrir quizás lo viejo. Bueno, nos tomamos entonces este ratito para hacer ese ejercicio, ¿sí? Sí. Bueno.
¿Y entendiste cómo poderlo mejorar? Es que no lo puedo abrir. Ahí estoy intentando ver si lo puedo abrir desde que... Fíjate, por ejemplo, la condición que vos planteás está bien para determinar el isósceles y te sirve porque en este caso nosotros estamos evaluando un triángulo y un triángulo no tiene más de 3 lados. Pero si yo tuviera que analizar otra figura más compleja con más lados, la condición esta se incrementaría en función de la cantidad de lados. O sea, mientras más lados tengan, más compleja va a ser la pregunta. O lo que podrías plantear para simplificar esto sería plantear no si es isósceles, sino si es escaleno. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque para saber si es escaleno tengo que ver si son los 3 distintos. Entonces, esa pregunta sería mucho más sencilla que tratar de averiguar primero si es isósceles. ¿Se entiende? Sería Claro, o como... sea, que averigüe si no son iguales y que ya diga que mientras se Claro, cumpla. Exactamente. Si no son todos iguales, quiere decir que son todos distintos. Entonces Claro. esa pregunta es la que yo haría ahí y se simplificaría mucho más la condición del condicional. ¿Por qué? Porque llevado a otro ejemplo, vamos a suponer, si yo quiero saber si una manzana es roja, ¿yo qué haría? Preguntaría si es roja. Me preguntaría si no es amarilla, si no es negra, si no es azul, porque la combinación de colores es infinita. Entonces, lo que se trata siempre es de simplificar, siempre y cuando se responda a lo que se pide. Bueno, ahí alguien terminó el 8, no sé si hay alguien más. Yo también terminé el 8. Sí, yo también terminé el 8. Yo lo estoy probando. Yo tengo una duda. Sí, a ver. No, porque termino el ejercicio, pero me sigue, me sigue andando, no frena en no superar la altura promedio si es hombre, por ejemplo, si es mujer. Y no sé cómo hacer esa parte. ¿Vos utilizaste una estructura repetitiva? No, if. El if solo. Bueno, si no utilizaste estructura repetitiva, el algoritmo termina, siempre termina, porque es una secuencia. Lo que puede estar pasando es que no te esté presentando un valor, un resultado. No sé si lo querés compartir, lo vemos. Dale. Vamos a ver primero uno que no funciona, y después vamos a ver alguno que funciona. A ver, pantalla. Sí. Ahí. A ver. Tenemos ingreso de altura y el sexo. A ver si la altura te la daba. Y es mayor a 1,65, supera la altura promedio. Bien. ¿Qué pasa acá? Vamos a suponer que es femenina y no supera la altura promedio. Entonces vos estarías por el falso y Sí, mostrarías que no supera. ¿Bien? Pero inmediatamente después vos me estás analizando si es masculino. Claro. ¿Se entiende? Sí. Ese sería el problema. A la persona le aparecerían dos mensajes. Primero que no supera la altura promedio. Sí. Y después le aparecería, según si es un masculino mayor de 1,72 que la supera
y si no, le aparecería que no supera. ¿Bien? Ajá. Entonces en ese caso tendría por pantalla 2 mensajes distintos. Claro. Por lo tanto, el algoritmo está mal planteado así. Ah, Porque no le podemos tirar 2 mensajes a la persona, porque la estamos confundiendo. Vamos a Sí. suponer que es un masculino de 1,72. Entonces, el primer condicional, o el primer sobrecito, me va a dar falso. claro. Al darme falso me dice que no supera la altura promedio. Y en realidad sí supera. ¿Por qué? Porque es masculino y su altura es mayor, en este caso igual, a 1,72. Entonces a la Ajá. persona le parecería no supera la altura promedio y después dice supera la altura promedio. Entonces el usuario no va a saber qué hacer. Lo que te conviene en este caso es primero determinar si es masculino o femenino. Y después, una vez que vos ya sabés qué sexo es, consultar si supera o no, en función de su sexo, el promedio. ¿Se Ok. entiende la idea? Sí, Bueno, lo voy a arreglar. Gracias. de nada. Bueno, chicos, son las -10. ¿Les parece que corregimos el viernes? Así cumplimos con lo que me habían pedido. Bueno, Dale, profe. Bueno, profe. parece? Hola, profe. gracias, profe. Listo, profe. Bueno, profe, chicos, nos vemos. nos vemos Chao, el viernes. No, Chau, chao. chau. Hasta Hasta el viernes. luego. Chao. Chau.